Su gloria está en este lugar, su gloria está cayendo, su presencia ahora sobre tu vida. Oh, levanta tus manos y dale un fuerte aplauso a Él, al que vive, al que vive, al que vive. Oh. Gloria a Jesús. Santo es Dios, santo es Dios. Amén. Démosle otro fuerte aplauso a Dios porque Él merece la gloria. Merece la alabanza. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Bienvenidos a esta fiesta espiritual, todos los hermanos. Igual la gente que nos sigue a través de la señal de este medio, Nenaus Televisión. La gente que está conectada con nosotros a través de internet, saludes en el nombre del Señor. Y que el Señor derrame abundantes y ricas bendiciones sobre su vida y sobre su familia. Nuestro deseo y oración es que así como prospera su alma, sea usted prosperado en todo. Y a los amigos que nos ven también, a los amigos que nos escuchan, Dios les bendiga mucho. Y que la gracia del Señor les alcance. Y el Espíritu Santo puede iluminar sus corazones para que conozcan la verdad de Cristo. No hay cosa más grande para el hombre o para la mujer, para el joven o para el anciano, que encontrarse personalmente con Cristo, el Señor. La vida sin Cristo es una vida sin propósitos. La vida sin Cristo es una vida vacía. ¿Por qué cree usted que la gente busca los deleites, las drogas, el alcohol y las diversiones en el mundo que ofrece este mundo? La gente busca la infidelidad sexual, conyugal, el libertinaje, y la gente busca todas esas cosas porque creen que en todo ello va a encontrar el sustento para su alma. Esa es una evidencia de un vacío en el alma. Ese vacío nadie te lo puede llenar, nadie lo puede llenar, ninguna de las cosas que usted hace. Usted puede tener dinero, usted puede tener fama, usted puede tener sexo, usted puede tener lo que sea, lo que quiera y lo que sea. Pero si Cristo no está en su corazón, está vacío siempre. Nunca jamás se va a llenar ese vacío, porque solo el Señor lo puede llenar. Denle un aplauso al Señor. En breve quiero presentar un niño al Señor. Me gusta darle prioridades a los niños, porque los niños son de Cristo. Y los niños son del reino de Dios. Amén. Quiero que pase la papá y la mamá del grupo del hermano Wilito, que pasen, por favor. Queremos orar por esta niña. Niño es, ¿verdad? Niño. Amén. Voy a pedir a mi amada esposa que venga. Las mujeres tienen más arte que nosotros para chinear. Amén. ¿Cómo se llama? Varón es varón. ¿Ah? Es hembra. Johanna Alexander. Muy bien. Jóvenes que empiezan a seguir al Señor en un grupo de crecimiento del hermano Will, donde dirige el hermano Willito. Sí. Alexander. Está bonito el niño. Hermanos amados, ustedes van a prometer ante el Señor
enseñarle a este niño los principios de la Biblia, ¿sí? Congregándose en la iglesia para que él aprenda a congregarse también. Cuando ya él tenga más crecimiento, traerlo a la escuela dominical para que él aprenda la vida cristiana, para que cuando este niño sea grande no se aparte del Señor. Amén. Vamos a presentar entonces, póngase de pie, hermanos, y oramos por Alexander. Señor Jesús, aquí estamos en el altar sagrado. Presentamos a Joan Alexander en tus brazos para que lo bendigas, para que lo guardes y para que lo protejas de todo mal. Padre amado, así como tocaste los niños y los bendeciste, así como te trajeron muchos niños para que orase por ellos, así yo traigo como ministro de esta iglesia Alexander a tus pies, para que tú lo toques, para que tú lo bendigas y para que tú lo protejas, y que hagas de este niño un gran predicador, un siervo de Dios, de testimonio, un hombre que marque la diferencia en esta comunidad. Muchas gracias, te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús te pido que lo guardes, que lo conserves, que lo protejas, saludable, y que sus padres puedan ser ejemplo, viniendo a la iglesia, sirviendo en el grupo, para la gloria de Jesús. Muchas gracias, te amamos en el nombre de Jesús. Gracias, amén y amén. Aplausos para Alexander. Lo esperamos en la iglesia. Dios la bendiga. Qué bueno, así de pie como están. No se me sienten. Ya van a estar sentaditos, ¿no? Por favor. Queremos que guarde mucha reverencia a la palabra del Señor. Usted que está aquí en la iglesia, en la casa de Dios. Marcos capítulo 10. Marcos, libro de Marcos. Capítulo 10. Versículo 46 al verso 52. Dice la bendita y gloriosa palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó Jesús y sus discípulos, y una gran multitud le seguía. Un ciego, hijo de Timeo, Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazaret, dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le decían que se callase, mas él daba mayores voces diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, deteniéndose, mandó a llamarle, y dijo al ciego: Jesús, ten confianza, levántate, que te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego recibió la vista y seguía a Jesús en el camino. Gracias, Padre, por la palabra que nos permites compartir. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Estamos profundamente agradecidos por la bendición que nos concedes
de ser portadores de la palabra en este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Estamos profundamente agradecidos por lo que eres, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Gracias por amarnos con ese profundo amor con que tú nos amas. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es su misericordia. Te amamos, Jesús, y te bendecimos. Y bendice a toda la gente que nos ve, a toda la gente que está entre nosotros, igual a la gente que está con nosotros, Señor, allá en sus hogares. Señor, bendíceles en una manera bien especial, que la gloria y la presencia de Dios pueda bendecir la vida de cada persona que está viéndonos en este momento. Gracias porque eres el Dios eterno, el Dios que hace la obra en nuestros corazones, el Dios que nos bendice. Gracias porque eres bueno y para siempre es su misericordia. Estamos muy contentos, muy agradecidos contigo, porque nos has dado este rico clima, este clima tan agradable que es digno de disfrutarlo ahora. Estamos muy contentos, muy agradecidos contigo, Señor Jesús. Gracias, gracias porque eres bueno. Gracias porque eres maravilloso. No tenemos cómo pagarte las múltiples bendiciones que nos das. Estamos muy agradecidos contigo, muy contentos contigo, porque gracias a ti vivimos, gracias a ti estamos bendecidos, gracias a ti por darnos la bendición de Dios. Gracias, Señor, te amamos, Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Dios, hermano. Lindo es Dios. Jesús convierte el fracaso en victoria. El tema para disertar esta hermosa y bendita noche. Jesús convierte el fracaso en victoria. Algunas veces la vida o las circunstancias de la vida lo han tratado de una manera diferente. Algunos de una manera, otros de otra manera. En el caso de este ciego Bartimeo, que significa Timeo, y cabalmente Timeo era su padre, lo había tratado la suerte, o lo había tratado la vida de difícil manera. Ni siquiera tenía el privilegio de estar en el camino, sino que estaba junto al camino. Imagínese usted una persona que ha perdido la vista, que está dependiendo de otra persona, de las demás personas, que está buscando el apoyo de otra gente, dependiendo de otro, simplemente solo escuchando, pero no viendo. Lo más difícil para una gente que es no vidente es que no puede ver la gloria de Dios, no puede ver la manifestación de Dios, no puede ver su familia, no puede ver sus hijos, sus hermanos, sus padres. Solo tiene el placer de escuchar la voz de ellos, pero no puede ver. Amén. Bienaventurados aquellos hermanos que podemos ver. Podemos ver. Es lo mejor que puede suceder. Pero de alguna manera, esta escena se llevó a cabo en las afueras de Jericó, una ciudad históricamente o geográficamente a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Jesús, al igual que todos los judíos, acostumbraba, como una cultura judía, de ir a celebrar el día de la Pascua a Jerusalén. Y pasaban por ahí por Jericó para adorar al Señor, como era una ordenanza de Dios.
La palabra de Dios dice, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ellos siempre subían al templo. Y el templo estaba en Jerusalén. Y para ir al templo pasaban ahí por Jericó. Pasaban por Jericó. Y donde encontraron a ese ciego Bartimeo. Según la ley, era para este ciego Bartimeo, no le era permitido ir al templo de Jerusalén a adorar, aunque él era judío. Pero por los impedimentos físicos no podía. Tenía dos grandes obstáculos para no ir al templo. Primero, que no podía ver, no podía caminar esos 45 kilómetros de distancia por la incomodidad de no saber ver. Segundo, al llegar al templo no le permitían entrar al templo, porque según la tradición de la ley de los judíos, una gente impedida no tenía derecho a entrar al templo. Y si no tenía derecho a entrar al templo, tampoco podía adorar a Dios en el templo. ¿Amén? Pero qué interesante. En ese viaje que viajaba Jesús y viajaban los eruditas o los sacerdotes de aquel tiempo, ellos se acostumbraban a predicar la palabra durante el camino, siempre. Y Jesús hacía lo mismo. Mucha gente le seguía, dice la Biblia, y muchos escuchaban el mensaje de Jesús. Interesante. Pero, en base a esta historia bíblica, quiero ver algunos puntos importantes que he tomado del resumen de este pasaje de la Biblia. Primero, Bartimeo reconoce la condición en que se encuentra. Está en el versículo 46. Él reconoce y está consciente, primero, de su estado físico. Segundo, de su estado espiritual. Tercero, de su impotencia para no poder ir al templo. Pues allí la familia lo sacaban de la casa junto al camino. Ni siquiera lo ponían en el camino, sino junto al camino. Amén. Eso es interesante. Eso significa que el que estaba junto al camino, como no estaba en el camino, sino que estaba junto al camino, solo escuchaba las voces de la gente que pasaba por el camino. Cuando estamos en el camino, podemos avanzar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Él no estaba en el camino, sino que estaba junto al camino, dice la Biblia. Pero cuando estamos junto al camino, solo escuchamos las voces. ¿Usted está en el camino de Dios? Una pregunta importante. ¿O usted todavía no está en el camino? Si usted está en el camino, está disfrutando de las bendiciones del Señor. Número 1, puede ir al templo. Número 2, puede adorar. Número 3, puede servir al Señor. Sin embargo, si usted está junto al camino, no puede más que oír de largo las noticias, oír de largo lo que Jesús está haciendo. Usted solo escucha las maravillas que Dios está haciendo, pero usted no ve. Por eso es mejor estar en el camino y no junto al camino. Si usted todavía está junto al camino, mi consejo sabio es que se coloque en el camino.
para que disfrute las bendiciones del Señor y para que vea la gloria de Dios manifestada en el corazón de los hombres y mujeres, lavadas en la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Pero como él era ciego, no podía mantenerse en el camino. Primero, tenía impedimentos de la visión. Lo que los judíos hacían era leer la ley. Día y noche, al levantarse, al acostarse y al volverse a levantar. La Biblia era el pan diario de ellos. Pero él no podía leer la Biblia. Tenían que leérsela para que la escuchara. Pero si no había quien se la leyera, entonces él no tenía ese alimento espiritual. Amén. Segundo, él no podía ver al Señor con sus ojos, porque le faltaba la visión, no podía ver. Tercero, no podía ver las maravillas que Jesús hacía, solo escuchaba de largo. Así le pasa a la gente que no se ha entregado a Cristo, que solo está escuchando los comentarios de lo que sucede en la iglesia. Ya no sigue escuchando los comentarios de la iglesia, sino que venga a la iglesia y escuche la palabra y vea lo que Dios está haciendo en la obra de Dios ahora. Amén. La mayoría de las personas dicen conocer al Señor, dicen conocer a Dios, pero están en la misma condición de este ciego Bartimeo. Este no tenía la vista espiritual, la vista física. Igual, en consecuencia a eso, había pobreza espiritual en él. Hoy en día, quizás la ceguera que lo está haciendo fracasar cada día no sea una ceguera física. Quizás usted podía ver con lentes o podía mirar lo que sucede en su entorno. Quizás tenga una visión bien clara y definida, pero de repente sufre de una ceguera que es peor que esa y se llama ceguera espiritual. Que usted no puede ver las maravillas que Dios está haciendo, que usted no puede ver la gloria de Dios manifestada, que usted no puede ver y disfrutar del manjar del cielo, que usted no puede recibir la palabra de vida, porque hay una ceguera espiritual que no lo hace ver. Solo ve las cosas del mundo, solo ve las cosas de la carne, solo ve el pecado y todo lo de este mundo, pero nunca puede ver las cosas celestiales. Usted sigue estando en el anonimato espiritual, sin entender las cosas grandes que Dios está haciendo, porque no entiende el propósito y el llamado del Señor y el plan de salvación que Dios tiene para su vida. La ceguera espiritual no solamente nos aleja de Dios, no solamente nos aleja de la gloria de Dios, sino que la ceguera espiritual nos lleva a la religiosidad. La ceguera espiritual nos lleva a la adoración de falsos dioses. La ceguera espiritual nos lleva a aceptar las herejías como verdad, como la verdad. La ceguera nos lleva a seguir a los hombres antes que a Cristo. La ceguera nos lleva a alejarnos de la gracia del Señor y a romper con el pacto, a romper de la lealtad que hemos hecho a Dios. La ceguera espiritual hace tanto daño a los hombres que no entendemos la Biblia, sino que la interpretamos a nuestra propia manera. No podemos entender la Biblia correctamente porque hay una ceguera espiritual. Pero cuando el Señor abre nuestros ojos y hace el milagro en el alma y en el espíritu, el milagro maravilloso del nuevo nacimiento, los ojos del entendimiento se abren
y podemos ver la gloria de Dios y podemos disfrutar la palabra del Señor y podemos entender y discernir cada versículo de la Biblia. ¿Cuántos aplauden a Dios por eso? Amén. Bartimeo sabía y estaba consciente de que era impotente para ayudarse a sí mismo, según el verso 47. Sabía que estaba allí porque era puesto cada vez por los amigos. Este hombre ilustra la situación de este mundo o de la raza humana. Amén. Muchas veces somos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por tener una ceguera espiritual, la miopía espiritual. Muchas veces le llamamos a lo malo bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo, por no tener la visión de Dios. Amén. Bienaventurados y santos aquellos hermanos y hermanas que tienen una visión de Dios, que podemos ver la maravilla de Dios y disfrutar la vida en Cristo, en Cristo Jesús. Maravilloso. Amén. El hombre sabe, este hombre sabía que Jesús había venido a morir en la cruz, pues era instruido con la ley de los judíos, que para limpiarse del pecado era necesario que Cristo viniese y muriese en la cruz por cada uno de nosotros. Pero lamentablemente no podía ver. El hombre sabe que Jesús es el Señor, pero muchas veces la miopía espiritual no lo deja ver la gloria de Dios. Cristo dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Sin Cristo estamos perdidos, hermanos y hermanas. Sin Cristo estamos perdidos. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bartimeo recurre a la única y suficiente ayuda. Y en esto hizo algunas cosas importantes que todos debemos de hacer. Cuando oyó Bartimeo que iba Jesús cerca del camino, pues él estaba junto al camino, entonces comenzó a gritar, a clamar al Señor. Lo primero que tenemos y debe hacer toda persona es clamar a Dios. Clamar a Dios. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Lindo es Dios, ¿verdad? Este Bartimeo clama a Dios insistentemente. Su clamor al Señor tiene tres grandes características que deben de marcar la vida de los hombres y mujeres. La primera característica del clamor de este hombre es que clamaba de voz en cuello. Al decir de voz en cuello, es que clamaba enérgicamente. Le dio todo el volumen a su garganta, fuertemente. La segunda característica es que clamaba a Dios con fe. Con fe. Fe genuina. Fe genuina. Y la tercera característica que encontramos en este hombre es que es persistente, es perseverante, perseveraba. La gente que le seguía a Jesús le dijeron: cállate, no hagas bulla, que el Señor le va a molestar los oídos. Mucho gritas. Y la Biblia dice que entre más lo callaban, más gritaba. Entre más lo callaban, más decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y una cuarta cosa interesante o característica de este hombre
es que proclamaba el Mesías verdadero. Porque al decir, hijo de David, ten misericordia de mí, estaba recibiendo, creyendo y proclamando que Jesús era el Mesías verdadero. Qué interesante. Amén. Segunda cosa que hacía, y era importante, creía que en Jesús iba a encontrar respuesta a su gran problema. Usted debe de confiar en el Señor. Usted debe de clamar a Dios. Usted debe esperar en el Señor. Usted debe tener confianza que Dios va a resolver su problema, por profundo y grande que sea. No importa que sea un problema maximizado, pero el Señor le va a ayudar, porque Él se perfecciona en lo imposible. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Tercer cosa que hizo el ciego es que no hizo caso a la crítica o a los insultos de la gente que le decía, cállate, no sigas hablando, no sigas haciendo bulla, gritando. No hizo caso, venció ese estorbo tremendo. Para lograr algo con Dios, tenemos que vencer todo tipo de obstáculo que se presente en el camino. Si a este le decían cállate, a usted quizás de otra manera tiene diferentes obstáculos en la vida. Pero entre más dificultades tenga, clame más a Dios. Entre más difícil se le ponga la atmósfera, siga clamando al Señor. Porque lo que Dios quiere es que usted afirme su corazón en Cristo y logre el propósito por el cual usted está pidiendo al Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuánta gente ha dejado de perseverar en la iglesia? Por una dificultad. Si usted encuesta a los hermanos que se van de la iglesia, y no estoy diciendo de esta iglesia, sino de todas las iglesias, porque todos los pastores me cuentan lo mismo. Hermano, este año se me han ido 5 para determinada iglesia. Este año se me han ido 10 para determinada iglesia. ¿Entiende? Eso es común dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por no perseverar en la gracia del Señor. Por no perseverar en la sana doctrina. Porque siempre hay dificultades. Algunas veces dice la gente, no me toman en cuenta. Otras veces dice otros, no me quieren allí en la iglesia. Otras veces dice la gente, muy largo me queda. Otras veces dice la gente, allí no me siento bien. El evangelio no es de sentirse bien, mis amados hermanos. Y usted que me está viendo en la iglesia o en la casa, en su casa, no es que usted se sienta bien. Olvídese de ese principio, que ese principio de sentirse bien es un principio de la nueva era. La nueva era es la que enseña eso. Donde te sientas bien, ahí congregate. Si en tu iglesia no te sientes bien, vete a otra iglesia donde te sientas bien. Amén. ¿A dónde no va a haber problemas, mis amados? Este ciego tuvo dificultades. El leproso tuvo dificultades. La mujer que andaba con flujo de sangre de 12 años tuvo dificultades, ¿no es cierto? Job tuvo dificultades. Todos los hombres y mujeres que han triunfado en la iglesia, que han triunfado en la fe y que han alcanzado sus propósitos, es porque han perseverado firmemente y constantemente. Amén. Pero si usted encuesta a la gente que está en las iglesias, hermano, ¿por qué se fue de la iglesia? Porque tuve un problema. Otros dicen, me fui porque no me sentía bien. Amén. La única parte donde se puede sentir bien la persona que no tiene el Espíritu Santo es en el mundo. Si usted es cristiano, va a servir al Señor en la iglesia donde Dios lo llamó.
Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, entonces va a buscar dónde acomodarse. Y como si luego termina en el mundo, lamentablemente. La perseverancia. Este hombre perseveró con todo el corazón. También nosotros debemos de... Lo segundo que hizo, mire, este es algo importante. Dice que tiró la capa. Tiró la capa. Eso implica despojarse de todo mal. Despojarse de toda mundanalidad. Antes que hablara con Jesús y que Jesús le diera la palabra de esperanza, él arrojó la capa. Qué interesante eso. Amén. Nosotros debemos de despojarnos de todo lo que estorba. La capa era una cultura judía que se ponían una capa que cubría toda la cabeza, que cubría parte del cuerpo. Con esa capa andaban día y noche los ciegos. Era una identificación de los ciegos. Y a la vez esa capa era protección para el sol y protección para el agua. Porque ellos no podían buscar un refugio cuando venía el agua. Tampoco cuando después el sol calentaba. Entonces todos ellos tenían una capa que les cubría. Estaban cubiertos con esa capa para protección. Pero desde que ese hombre agarró la capa y la tiró, eso significa despojarse de todo mal. Eso significa que ese hombre estaba creyendo que ya no iba a necesitar esa capa, porque la gente que tenía la visión no andaba capa. Esa capa solamente era para los ciegos, según el contexto judío. Amén. Hebreos capítulo 12, dice el versículo 1: despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso sí, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Interesante. No podemos alcanzar a salir del fracaso a la victoria si no nos despojamos de todo aquello que estorba nuestra vida. Analicemos nuestra vida. ¿Qué es lo que está estorbando nuestro corazón? ¿Qué es lo que estorba la comunión con Dios? ¿Qué es lo que estorba las relaciones con los hermanos? ¿Qué es lo que nos está estorbando? Hagámonos un autoexamen. Y después de ello, vamos a ver qué nos está estorbando. Tiremos la capa, como lo hizo el ciego. Amén. Este hombre sabía conscientemente lo que estaba pidiendo y sabía la necesidad. Era un hombre específico. No como nosotros que venimos al Señor y le pedimos una lista de 100 peticiones. Pero no podemos hacer prioridades en la vida. El ciego estaba definido lo que él quería. Importante. Su fe fue el motivo por el cual Jesús se detuvo de la marcha. Mientras aquellos lo regañaban y lo reprendían porque gritaba, Jesús se detuvo. La fe de ese hombre movió el corazón de Jesús. Movió el corazón de Jesús para pararlo, para que se detuviera de la marcha. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy tenemos la suficiente fe para poder mover el corazón del Señor, para que obre un milagro en nosotros? ¿Cuántos hermanos tienen la fe en Dios para mover el corazón de Dios, para actuar en un milagro maravilloso, por difícil que sea? Amén. Este hombre movió el corazón de Dios. Dice la Biblia que se detuvo de la marcha. Se detuvo de la marcha. Y esto es maravilloso. Amén. Y Jesús admiró la fe de este hombre, porque él dijo, grande es tu fe. Cuando Bartimeo recibió la vista, lo hizo porque tenía fe en Jesús. Amén. Tenía fe en Jesús. Jesús le hizo una gran pregunta cuando se detuvo para escucharlo. Imagínense, quitó la mirada de la multitud y la puso en un solo hombre. Qué fe tremenda tenía ese hombre. Y entonces le dijo,
¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? El Señor nos abre los abanicos de oportunidades. El Señor nos abre un panorama amplio para que nosotros pidamos al Señor. ¿Qué quieres que te haga? Él podía pedir cualquier cosa que él necesitara. Igual nos dice el Señor ahora, ¿qué quiere usted que Dios le haga? ¿Qué quieres que te haga el Señor en tu casa? ¿Quieres que te sane tu hija? ¿Quieres que te sane tu esposo o esposa? ¿Quieres que te salve a tu familia? Amén. ¿Quieres que te dé empleo el Señor, que te provea empleo el Señor? ¿Quieres que te saque Dios de las deudas? ¿Quieres que te bendiga Dios? El Señor le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué oportunidades nos da Dios, va? Y Él nos dice hoy, esta noche, contextualizando esta palabra, nos dice hoy, ¿qué quieren ustedes que les haga? El Señor dice hasta ahora, nada me habéis pedido. Nada me habéis pedido. Estamos en lo que estamos, o estamos como estamos, porque no hemos pedido al Señor, porque no le hemos creído a Él, porque no hemos tomado los principios de la Biblia. Amén. Amén. ¿Sabe qué está haciendo mucha gente? Dice, aquí no se mueve la gloria de Dios. Aquí no me sano nunca. Aquí no voy a crecer nunca. ¿Acaso el Dios que alabamos y adoramos a Dios ahora no es el mismo que está en Estados Unidos obrando? Amén. ¿Acaso no es el mismo Dios que está adorando en Japón, los japoneses? ¿Acaso no es lo mismo, no es el mismo Dios que están adorando los europeos, que están prósperos y bendecidos? El mismo Dios de aquellos es el mismo Dios de nosotros. Amén. La gente cree que yendo a Estados Unidos se va a hacer rica. Y por eso muchos buscan el sueño americano. Y ese sueño americano se convierte en pesadilla, lamentablemente. Amén. Como si el Dios de los gringos o los americanos es más poderoso. O aquel es el dueño del dinero. Y el Dios que adoramos aquí no tiene nada. Amén. Dios nos va a bendecir aquí, o Dios nos está bendiciendo aquí. ¿Cuántos Dios les bendice aquí? Lo que pasa es que muchas veces no valoramos las bendiciones del Señor, ¿sí o no? A veces no entendemos las bondades del Evangelio, ni vemos las bendiciones de Dios. Mire qué bendición de Dios tener la salud. Qué bendición de Dios tener una familia. Qué bendición de Dios tener aire que respiramos. Qué bendición de Dios tener los 3 tiempos de comida. Qué bendición de Dios tener amigos, tener hermanos con quien compartir. Amén. Pero muchas veces no entendemos las bondades. Qué bendición de Dios escuchar la palabra. ¿No cree que es una bendición esa? Es una bendición tener tantos maestros en esta iglesia. Tener tantos hombres y mujeres que enseñan la palabra de verdad. Tener tantos hombres y mujeres con tremendos dones y tremendas habilidades y talentos espirituales. Amén. Es digno de dar gracias a Dios por eso. No es bendición, son bendiciones. Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos solo en el dinero. Bartimeo le podía haber dicho a Jesús, dame 1 millón de pesetas o 1 millón de talentos en aquel tiempo. Bien le podía decir al Señor, dame 1 millón mejor. Sin embargo, él no, le dijo, dame la vista. Amén. Dame la vista. Fue un hombre específico en lo que pedía. Nosotros debemos ser específicos en lo que pedimos también. Pidámosle a Dios lo que nosotros necesitamos. Hagamos prioridades de lo más importante en la vida. Amén.
Si necesitamos vida espiritual, elegante, gloriosa, pidámosle vida espiritual. Si necesitamos dones espirituales, pidámosle dones espirituales. Si necesitamos salud en el cuerpo, pidámosle salud al Señor. Pero seamos específicos, como este hombre de Dios. El Señor no quiere solamente que tú le conozcas. Él quiere que, además de salvar tu alma y de darte las bendiciones que te da, Él quiere que le sirvas, que le sigas. Dice que el Bartimeo, cuando recibió la vista, le seguía al Señor. Amén. Le seguía. Cuando el Señor sanó a 10 leprosos, recuerda usted, esos 10 leprosos, solo uno vino a darle gracias a Dios. Pero los otros 9 no se asomaron. La Biblia no los menciona a esos 9 leprosos después de ese acontecimiento. Significa que fue la única bendición que tuvieron. No volvieron a ser bendecidos por Dios. Porque Dios bendice a la gente que es agradecida con Dios. Y la gente agradecida es la gente que sigue al Señor después de recibir un milagro. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Maravilloso. Lindo es que Jesús se detenga para escucharnos. Lindo es que Jesús se detenga para dar una palabra para nosotros, a nuestro favor. Maravilloso es que el Señor se detenga para obrar un milagro en nuestras vidas. Amén. Concluyo. Bartimeo, el ciego, reconoció su condición, pero lo maravilloso es que clama a Jesús, que es la única solución para su vida. No hace caso omiso de las críticas y de la presión social que tenía de la gente que le seguía a Jesús, sino que sigue a Jesús. Igual que Bartimeo, usted tal vez haya escuchado de Jesús, pero no le conoce, que esté junto al camino, que está junto al camino y que necesita adorarle, pero no sabe cómo hacerlo. La forma de adorar al Señor es conocerle y seguirle a Jesús. Usted hoy puede conocer a Jesús en su vida. Usted hoy puede reavivar la fe en el Señor hoy mismo. Cristo está con los brazos abiertos esperándole hoy para que reciba al Señor en su corazón. Hoy es el momento que usted y su familia puedan reconciliarse con Dios y pedirle perdón por todos los agravios. ¿Cuántas veces ha dejado de darle gracias a Dios? En vez de darle gracias a Dios, ha murmurado contra Dios. En vez de darle gracias a Dios, ha hablado palabras que no agradan a Dios. En vez de darle gracias a Dios. Dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que conforme su propósito han sido llamados. Si algo le salió mal y lo convirtió en un fracaso, pero no significa que usted está fracasado. Todavía hay esperanza para usted y su vida y su familia. Y esa esperanza es Jesús el Señor. Jesús siempre está disponible y dispuesto para tomarle de su mano y guiarlo por el camino de la vida. Jesús siempre está con los brazos abiertos, interesado en usted, porque Él le ama más de lo que usted se imagina. Jesús es el Señor. Así como hizo un milagro creativo y sobrenatural en la vida del hijo de Timeo, de Bartimeo.
igual puede hacer un milagro en esta noche en usted. Puede ser que esté enfermo en cama, puede ser que esté enfermo, puede ser que esté abatido por problemas, en crisis terrible, de cualquier índole. La esperanza está abierta para usted. Hoy es la esperanza de gloria para su vida. Quizás usted esté en un túnel sin salida y ha pensado que no hay salida para su vida. Algunos están pensando que están fuera de la iglesia hasta quitarse la vida, porque dicen no hay esperanza. El diablo le dice que la última salida, la salida adecuada es quitarse la vida. La vida Dios la dio y nadie la puede quitar, solamente Él. Amén. Rechace ese pensamiento mundano que tiene, maligno, y ahora mismo entregue su vida a Cristo. Quiero orar por usted que le está viendo primero. Padre, he predicado tu palabra. Mira cuántos están junto al camino, pero no están en el camino de la salvación. Mira, Padre, cuánta gente está necesitada de ti. Cuántos que no les ha alumbrado la luz en su corazón. ¿Cuántas personas están enfermas ahora? Otras atormentadas por problemas difíciles. Señor, entra a su corazón y rompe esas cadenas inmundas. Entra a su corazón y derrumbe esos muros de incredulidad. Mire ese matrimonio que está destruido, que ya casi se termina. Reavívalo, Señor. Mire ese hermano y hermano que sufre el dolor de la pérdida de su mujer, de la pérdida de su marido. Señor, consuélala. Y hazla que dependa de ti, solo de ti, Señor. Que en los momentos más difíciles y cruciales en la vida puedas tú iluminarle y consolarle. Mire esa familia que sufre porque ha perdido un ser querido. Manda el Espíritu Santo Consolador con el bálsamo de consolación y toque ese corazón, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra, Señor. Si en esta noche alguien se entrega a Cristo y dice yo me entrego a Jesús, si alguien en esta noche dice yo me reconcilio y me vuelvo a Dios, perdónale su pecado, límpiale su alma, Jesús. Que la sangre de Cristo le limpie de toda maldición y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, en el nombre del Señor. Rompe ese fracaso, cámbialo en victoria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. En Cristo Jesús, amén. Si en esta noche, aquí localmente, si en esta noche hay alguien que quiere reconciliarse con Dios, alguien que quiere aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, alguien que quiere reconciliarse con Dios, que ha ofendido a Dios de una u otra manera, pero que hoy está aquí entre nosotros. Yo sé que el hombre o el ser humano es débil, es débil. Somos débiles, somos humanos, pero el Señor es amoroso y misericordioso. ¿Quiere usted tener el consuelo del Señor? ¿Quiere usted tener la fuerza del Señor en su vida? ¿Quiere usted tirar la capa y venir a Jesús? ¿Quién lo va a hacer ahora? Levántese valiente y vamos a orar por usted. Jesús está con los brazos abiertos para bendecir su vida. ¿Quién en esta noche quiere entregar su vida a Cristo? Amén. ¿Quiere levantarse con valentía y venir acá? ¿Quiere que oremos por usted?
¿Alguien va a aceptar a Jesús? ¿Alguien va a aceptar al Señor? Con gusto vamos a orar. Amén. ¿Alguien en el nombre del Señor? Amén. Dele un aplauso al Señor entonces. Fuerte. Más fuerte porque para Dios. Diga aleluya esta noche. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que si hicieron los cantantes.